Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión, Canal 5. Bienvenidos una vez más a su programa dominical En la Mira. Gracias por acompañarnos, por seguir siendo fieles a su programa que ya tiene poco más de 4 años bajo la participación de este servidor y que nos hemos esforzado junto con todo el equipo de la producción, René Moreira, con Fabio Lasteguito, todos los que trabajamos por hacer de este programa su programa, nos hemos propuesto y hacemos el esfuerzo porque usted esté enterado de lo último en información de Santo Domingo, el país y el mundo. Bajo esa premisa, y siempre agradeciéndole su permanencia pues todos los domingos, cuando usted está en la comodidad de su hogar, con su familia, tiene la paciencia y la disposición de regalarnos unos minutos de su tiempo para escuchar lo que aquí decimos. Y ahora, con las vivencias que hemos tenido todos estos días, con la participación de las Fuerzas Armadas junto a la policía en el combate al crimen organizado, los resultados efectivos que hemos visto, ha llegado un punto que es muy importante de tratar porque se trata de el apoyo y la ayuda que ofreció Estados Unidos y se ha comenzado a materializar a Ecuador para combatir el crimen. ¿Qué condiciones tiene esta ayuda? ¿Servirá cuánto tiempo? Para eso, para entender todo este punto y en qué medida esa ayuda servirá o no para fortalecer la lucha contra el crimen, es que hemos invitado a 2 personas que conocen de esto, uno porque es asambleísta y el otro porque ha formado como miembro activo de las Fuerzas Armadas y ahora está en servicio pasivo, pero también conoce de la manera en la que se debe proceder para combatir a los delincuentes. Me refiero a Giovanni Benítez, quien es asambleísta a través del gobernador de Santo Domingo, y a Miguel Orellana, coronel de servicio pasivo, el gobernador también de Santo Domingo, y hoy ambos personas que están muy enteradas de todo lo que sucede en Santo Domingo y en el Ecuador. Bien, Giovanni, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. El gobierno de Estados Unidos ha enviado a sus más altos emisarios de visita al país y ha ofrecido una ayuda para combatir el crimen. Usted que está en la Asamblea, que tiene una relación cercana con el presidente, ¿qué nos podría decir? ¿En qué consiste la ayuda de Estados Unidos? Quiero iniciar agradeciendo la gentil invitación, estimado Jorge, a este prestigioso medio de comunicación y por supuesto saludar también la presencia del coronel Miguel Orellana. Seguro lo que revisemos, analicemos, pronunciemos puede ayudar a dilucidar, pero también a que la opinión de los televidentes pueda ampliarse, pero también estamos para acoger inquietudes y propuestas. Ahora mismo el país atraviesa por una fase, si antes teníamos una incertidumbre, tensión, preocupación, ahora es de expectativa. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las decisiones tomadas, especialmente del Ejecutivo, las leyes que se están aprobando en la parte legislativa, lo que está por venir también en la consulta popular, pero también lo que está por venir en la aprobación de leyes que tiene que ver con la reforma al Código Orgánico Integral Penal? Y uno de ellos, pues, el análisis de esta noche es ¿qué sucede con los países que quieren apoyar la decisión tomada desde el Ecuador? Y yo digo que aquí juega un papel fundamental. Somos, de alguna manera, estamos en un triángulo como país, del norte Colombia, del sur Perú, los países de mayor producción de sustancias psicotrópicas que producen, procesan, trasladan, comercializan, y el Ecuador se ha convertido en el puerto de exportación, entre comillas. Y eso nos coloca en un escenario bastante crítico. Producto de eso está
el terrorismo producto del tráfico ilegal y de las grandes mafias, no solamente en estos países andinos, sino también a nivel mundial. Y uno de los principales puertos de llegada de esta droga son los Estados Unidos. Conocemos de los acuerdos que han tenido con Colombia, con Perú, para intentar controlar, evitar, minimizar. Y por supuesto, ahora hay una apertura para que ayuda internacional, no solo de países cercanos, sino de países distantes, puedan venir a ayudar a controlar la guerra interna que tenemos. Seguro en el análisis que vamos a tener, vamos a observar algunas particularidades, especialmente de estos acuerdos con Estados Unidos. Hay que recordar que en el periodo del expresidente Guillermo Lasso, se viabilizaron 3 acuerdos. La Corte Constitucional se ha pronunciado y ha dicho que solo depende del presidente Daniel Noboa ratificarlos y que no es necesario que sean sometidos a análisis, debate o aprobación de la Asamblea Nacional. Y ya hay algún mecanismo adelantado, producto de eso es que han llegado altos mandos militares y ya con una estrategia no solamente para este periodo de gobierno, sino para los próximos 5 años. Entonces, estaremos a la expectativa, porque si de algo estamos conscientes es que solos no podemos enfrentar las dificultades del gobierno, por ser un gobierno nuevo, con equipo de trabajo nuevo que se están conociendo, sin recursos, con un déficit presupuestario, con problemas de tipo social, con una falta de generación de empleo, de inversión, con una falta también, un déficit en el tema de la deuda externa. Entonces, tenemos muchos déficits, inclusive de servicios. Entonces, tenemos problemas internos en una guerra civil contra una guerra interna con las mafias organizadas que tienen que ver con el tráfico de esta sustancia. Entonces, las condiciones son difíciles, no lo vamos a poder salir solos, y bienvenido toda la ayuda siempre y cuando se establezcan los parámetros dentro de lo legal, que se evite algunas situaciones que la Constitución lo contempla, pero sin duda todo tipo de ayuda de todo nivel va a ser importante para enfrentar lo que lamentablemente vivimos como ecuatorianos. Coronel Miguel Orellana, buenas noches, bienvenido a su programa En la Mira. ¿Qué nos podría decir acerca de las condiciones en las que vienen en las que llegarán porque ya se han acordado, es un hecho, los efectivos militares y los contratistas militares a Ecuador para ayudar en la lucha contra el crimen organizado? Buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches. Un saludo al asambleísta Giovanni Benítez, a todos quienes nos siguen por Saracay Televisión en el programa La Mira. Bueno, aquí primero hay que aplaudir la decisión de la Corte Constitucional, porque fue completamente clara, ¿no? En analizar el artículo 419, todos los acápites que están ahí, especialmente el segundo, en donde pues se daba cuenta de que, primero, aquí no hay ninguna alianza. Lo que hay son convenios de cooperación mutua. Y ante un convenio de cooperación mutua, pues hay 2 tipos de acuerdos, ¿no? Los simplificados y los solemnes. En este caso es un acuerdo simplificado, que no requiere que sea tratado en la Asamblea, razón por la cual le pasa directamente al presidente para que ratifique, y como hay un acuerdo entre las partes, eso va directo. Entonces, y es aplaudible la decisión de la Corte Constitucional, y en base a esto hemos visto de manera clara cómo Estados Unidos en el mundo, igual que lo tuvo acá, desde 1999 hasta el 2009, tenía un puesto de operaciones avanzada, ¿sí? Que era el FOL de Manta. No era una base, porque hay que entender qué es una base y hay que entender qué es un puesto de operaciones avanzada. Una base es donde un país permite a otro instalar dentro del mismo a un ejército
para que ellos materialicen sus instalaciones, realicen su entrenamiento, su capacitación y las operaciones que ellos tengan planificadas. Dentro de eso, acá en Manta, vuelta, teníamos un FOL. Es decir, teníamos una fuerza como la que hoy va a venir, pero no van a estar como estuvieron del 1999 al 2009. Estuvieron acá, pero ¿qué nos ayudaban? Nos ayudaban con tecnología. Y eso es lo que ahora van a venir. Pero van a venir de manera esporádica, ya no como estuvieron permanente en Manta. Llegarán aviones al José Joaquín de Olmedo a Guayaquil, pero aviones radares. ¿Para qué? Para ayudar en el tercer punto dentro de los acuerdos que están firmados. Porque hay 3 puntos. Primero, hay que analizar los estatutos de las fuerzas, ¿sí? O sea, ¿bajo qué condición vienen ellos? Entonces ellos gozan de ciertos privilegios, exenciones de inmunidades. ¿Por qué? Porque ellos se someten a su norma jurídica y a las normas disciplinarias como ejército o como las fuerzas de seguridad que vienen. En las operaciones que vienen a hacer en el ámbito marítimo contra operaciones marítimas transnacionales ilícitas, no van a poder operar si no existe la aprobación de la Armada del Ecuador cuando se trate del mar territorial ecuatoriano. Pero si es en aguas internacionales, ellos se sujetarán a lo que está en las normas internacionales y podrán operar de acuerdo a sus normas establecidas. Pero ya en lo que es la parte aérea, lo que van a ayudar, ¿en qué van a asesorar? ¿Se acuerdan que del 99 para adelante, hasta el 2009, teníamos los aviones radares con los cuales podían detectar y se podían neutralizar a todas las aeronaves ilegales que estaban haciendo tráfico ilícito de drogas o cualquier otra actividad ilícita? Y después de eso, ¿cuándo tuvimos radares? ¿Cuándo tuvimos radares? Casi en el 2015, radares chinos que nunca funcionaron. Y de eso están los procesos de investigación. Entonces, ahora, sí, ellos vienen a ayudar, pero este convenio de cooperación mutua viene y dice, vengo a capacitarles, Jorge, vengo a entrenarles, vengo a ayudarles con municiones, vengo a ayudarles con armamento, vengo a ayudarles a armar una central de inteligencia como la que ustedes quieren para poder espiar. Y para eso pues vendrán acá y tendrán que estar el personal militar realizando la transferencia de la tecnología correspondiente. Ante eso, ellos firman esos estatutos porque algo puede pasar durante su traslado o alguna actividad en la condición de inseguridad que vivimos. Ellos podrán defenderse ante cualquier situación en la que vivimos. Eso se trata este acuerdo, o sea, venir a cooperar, a ayudar para poder salir de esta condición crítica que estamos viviendo, en donde se ha declarado una guerra interna por todas las actividades terroristas que ha sufrido el país. Bien, toda ayuda, como lo dijo el asambleísta Giovanni Benítez y también el coronel Miguel Orellana, toda ayuda es bienvenida. Cualquier esfuerzo de cualquier país que quiera apoyar en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico en Ecuador, es bienvenida. Sin embargo, y me voy a permitir preguntarle al asambleísta Giovanni Benítez, por qué en su primera intervención él habló acerca de cumplir con ciertos puntos de las normativas legales y constitucionales. Las condiciones que colocó el gobierno de Estados Unidos para que pueda Ecuador ser objeto de la ayuda norteamericana pasa fundamentalmente por la inmunidad total y absoluta que deben tener sus efectivos militares y los contratistas que llegaran al país. Es decir, que si uno de los soldados llega y mata a alguien, viola a alguna persona, es imposible que la justicia ecuatoriana pueda siquiera detenerlos o juzgarlos. Pasó en Colombia, donde hay 7 bases militares, no puntos de operaciones de avanzada, no. 7 bases militares. Y tengo un dato en el que de ese tiempo, de 2003 al 2007,
fueron abusadas 53 niñas por efectivos de las fuerzas estadounidenses y no hubo ni un solo detenido, ni investigado, ni sancionado por la justicia colombiana. ¿Son normales esas prerrogativas que tengan que tener estas personas, asambleístas? Bueno, yo quiero inicialmente referirme a cuando un acuerdo, un convenio, un apoyo internacional tiene que pasar por aprobación de la Asamblea. Enumeró el artículo 419 y voy a darle una lectura rapidita para no equivocarme en cada uno de los puntos. Recordemos que el acuerdo, estos 3 acuerdos que ya están viables de alguna manera y que falta la ratificación del presidente Noboa, no requieren una aprobación tácita de la Asamblea para ya implantarlo, y por eso es que ya han comenzado a llegar algunos tipos de ayuda y también personal al menos de rangos superiores. Cuando la materia se refiere al tema territorial o de límites, ahí sí la Asamblea Nacional tiene que interferir. Cuando sean las alianzas políticas o militares, cuando el compromiso sea expedir o modificar o derogar una ley, cuando se refiere a los derechos y garantías establecidas en la Constitución, cuando se compromete la política económica, cuando el país se compromete en acuerdos de integración y de comercio, competencias propias del orden jurídico interno o que comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la diversidad y el patrimonio genético. En este caso, los 3 acuerdos que se han viabilizado desde el periodo anterior no contemplan ninguno de estos puntos y quien dirime de alguna manera es la Corte Constitucional y eso es ley para todos. En todo caso, ya lo dijo el coronel Orellana, vienen con prebendas, vienen con inmunidad, vienen con beneficios y si te compran algo no pagan el IVA, tienen beneficios y el juzgamiento depende, en este caso, del país de origen de los ciudadanos, en este caso de los soldados americanos, pues de Estados Unidos. Pero por supuesto que si hubieran excesos, el Estado ecuatoriano tiene que, a su par, obligar que estas personas sean sancionadas y que se demuestre probablemente que no se está incurriendo en un libertinaje que podría ocurrir, como usted lo ha podido señalar. Pero más allá de aquello, este apoyo se va a dar en inteligencia, se va a dar en apoyo logístico territorial, se va a dar un apoyo en el tema del mar territorial y también por aire. Esas son las debilidades que tenemos como Ecuador. O sea, no tenemos recursos ni siquiera para chalecos. No tenemos recursos para pagar los salarios. Y si viene un contingente de inteligencia, un contingente de estrategia, un contingente de equipos, estaba previsto que en base a estos acuerdos lleguen más de 20.000 chalecos y también vehículos y algunos aditamentos adicionales. Entonces sí tenemos, y tenemos que reconocer que tenemos debilidades, y tenemos que reconocer que hay potencias como las que estamos señalando ahora, que están bastante avanzados en relación a aquello, y el objetivo, el gran objetivo, es evitar que los grandes centros de operación internacional, transnacional, que operan el traslado, la comercialización de estas sustancias ilegales, tomen como un paso motivado al Ecuador, y con eso lógicamente va a minimizar todos los efectos que lamentablemente tenemos como país. Pero no es lo único que hay que hacer, porque hay grupos que no solamente se dedican a aquello, sino que complementan con otro tipo de acciones extorsivas, robos o delincuencia ya organizada, que eso es un tratamiento que también debería evitarse, minimizarse, controlarse. El tema de la inhibición de las cárceles, el tema del control en las fronteras,
que son temas que también son relevantes en la ejecución como tal y el control del problema. Aunque yo también quiero señalar que solamente estamos ahí atacando ya la parte final del problema. ¿Qué hacemos para atacar también la parte medular del origen? Personas que no tienen empleo, sectores bastante deprimidos por falta de servicios, jóvenes que no tienen oportunidades de ir a un centro escolar, colegial, universitario, personas que en edad productiva queriendo trabajar no hay la oportunidad y por eso es que la gente sigue migrando a otros países. Entonces, este gobierno de transición del presidente Daniel Noboa, más allá de pensar qué va a ocurrir en el siguiente periodo administrativo, cómo se lo plantearía electoralmente, está y debe sentar las bases como país para evitar que el problema que hemos tenido se salga de contexto o vuelva hacia atrás. Entonces, el apoyo es, vamos, adelante, presidente, siga adelante, no se detenga, continúe. Más allá de quién sea el presidente, ahora o después, todos los ecuatorianos tenemos que aunar esfuerzos. Probablemente no estemos de acuerdo en algunos temas de forma y en otros de fondo, pero sí estamos de acuerdo que esta violencia generalizada del país y este terrorismo tenemos que enfrentarlo todos. Bien, esta semana se conoció en todos los medios, y usted en su casa seguro que lo vio por Saracay Televisión de ley, o lo puedo leer en algún medio escrito, que Ecuador pues incautó la mayor cantidad de drogas de su historia. En los sótanos, en el sótano de una finca, o sea, donde funcionaba una chanchera, en Vince, si no me equivoco, encontraron 22 toneladas de presunto clorhidrato de cocaína. O sea, 22.000 kilos. Más de 44.000 libras, ¿no? Más. Como 50.000 libras. Imagine esa cantidad. Y en otro espacio también encontraron cerca de 10 toneladas de droga. Coronel, ¿esto es producto del azar o producto de un trabajo de inteligencia a raíz de la operatividad en la que han comenzado a trabajar las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional? Jorge, pueden darse de algunas connotaciones, ¿sí? Algunas connotaciones. Puede ser el trabajo de un seguimiento continuo y con un tiempo determinado, o puede ser producto de las operaciones ejecutadas en el momento y en las que alguien que tenía vinculación con eso pudo haber dado la información. O sea, hay algunas condiciones que se pueden dar, porque quienes trabajan en el proceso de inteligencia, ellos tienen métodos, procedimientos y técnicas que se utilizan para poder obtener esa información, y especialmente de personas que realmente pueden haber sido detenidas. Y lo digo porque nosotros en la guerra, en el 95, tuvimos la valiosa oportunidad en el corte del río Plutón y el Cenepa tener a 2 prisioneros de guerra. Entonces uno sabe, y con el personal de inteligencia se logró obtener información, y quienes están al momento siendo detenidos o sometidos, pues ellos por cualquier condición buscan dar información. Entonces puede darse alguna connotación de esas, pero lo importante es el resultado, Jorge. O sea, lo importante es el resultado. El objeto importante de la inteligencia es prevenir. O sea, prevenir, evitar que ingrese la droga acá. Y para evitar que ingrese la droga acá, es que necesitamos esa gran ayuda de quienes tienen la tecnología, de quienes tienen los medios para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que van a venir a hacer? A capacitar a nuestra gente, a dotarnos de esa tecnología, a transferir toda esa tecnología hacia nuestra gente. ¿Para qué? Para nosotros prevenir y evitar que eso suceda. Hoy hemos visto, y yo lo dije alguna vez aquí en La Mira mismo, que Relaciones Exteriores tenía que trabajar de manera, pero incansable, para que los dos países, tanto del norte como del sur, se responsabilicen por sus fronteras. Porque la droga, nosotros no producimos droga. ¿De dónde viene la droga? ¿Cuál es el mayor productor de droga? Está controlando su frontera. Si tienen zonas liberadas,
en toda la parte del Putumayo. Por Nariño salía, pero con todos los FOL o las bases o puestos avanzados de operaciones americanas. Entonces ahora ellos buscaron sacarla por tierra. Por el sur, ¿qué nos llega, Jorge? Y lo acabó de reconocer quienes están en el Ministerio del Interior de Perú. Armas, explosivos peruanos, municiones que pertenecen incluso armas al ejército peruano. Entonces, ese trabajo ahora no solamente debe ser la cooperación con Estados Unidos. Aquí ya hicieron una reunión en Perú mismo, en Lima, donde los países de la CAN buscaron responsabilizarse de este problema, que no es un problema del Ecuador, es un problema del mundo. Y todos deberían apoyar y aportar. ¿Para qué? Primero, para arrancar de raíz todo el narcotráfico, pero también tienen otra responsabilidad de ellos. En sus países, especialmente Estados Unidos, combatir el consumo. Porque ¿de qué sirve? Nosotros acá vamos a combatir, evitar, el país se elimina. Pero por otro lado van a seguir sacando droga, porque ellos tienen un gran consumo de droga. Entonces, ante eso, el Ecuador ha estado gastando sus recursos y ahora sí debe ser, como dice, un mea culpa de todos y decir, hey, el Ecuador ha estado gastando tanto y ahora voy a apoyar con todo esto. Y no se olvide, Jorge, que en el 2022 ya se firmó un acuerdo hasta el 2030 en que las dos partes hablaban de una inversión de 3.500 millones de dólares. 2.200 no en efectivo, sino en armas, municiones, en equipos tecnológicos y en todos los medios que podían dar. Hasta el 2030 proporciona a Estados Unidos al Ecuador. Y 1.200 como contraparte pone el Ecuador. Entonces, no son solamente esos 93 millones que yo escuché, que alguien decía, solo 93 millones van a dar. No, y hay un acuerdo que a fines del 2024 comienza a hacerse efectivo. Claro, eso siempre requiere la aprobación igual del Congreso de Estados Unidos para que año tras año se vaya haciendo efectivo el aporte hasta el 2030 de los acuerdos firmados. Usted ha tocado un punto que es vital y creo que pues el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos que han pasado y el presente, pareciera que no se preocupara por combatir tanto el consumo, porque el país con mayor consumidores, el número de consumidores de drogas es Estados Unidos. Y no sé si de pronto pudiera recordar al asambleísta Giovanni Benítez, que yo sepa, hasta ahora en Estados Unidos no se ha capturado a un Chapo Guzmán, a un jefe de un cártel de la droga. ¿Qué pasa? ¿No hay ese esfuerzo por controlar o no existen cárteles de la droga? Si la droga vaya, alguien tiene que distribuirla, ¿no cree? Bueno, la responsabilidad en los territorios son de los gobiernos. Hay información que probablemente no tengamos acceso porque estamos preocupados en nuestros propios elementos, nuestros propios problemas, pero seguro harán parte del trabajo para evitar y controlar y el seguimiento a estos embarques que llegan pues tanto a Estados Unidos como a Europa. Yo quiero referirme, estimado Jorge, estimados amigos, a los puntos específicos de estos tres acuerdos. Uno tiene que ver de manera general sobre el acuerdo de estatutos de fuerza. Ahí está todo lo que significa la libre movilidad de los militares que están y que llegarán por todo el territorio ecuatoriano, el uso del espectro radioeléctrico y la operación de sus propios sistemas de telecomunicaciones, el entrenamiento especial al ejército ecuatoriano, actividades humanitarias, cooperación para el tráfico ilícito. En el tema de operaciones marítimas y transnacionales, en ese gran objetivo está evitar y prevenir el tráfico de drogas, el tráfico ilegal de migrantes, el tráfico, prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva, la pesca ilegal. Y en el tema de la interceptación aérea está todo lo que es la asistencia financiera
para mejorar la capacidad operativa, mantenimiento, capacitación, soporte logístico. El Ecuador recibirá asistencia para que la Fuerza Aérea intercepte, localice, en este caso, otros buques, barcos que puedan llevar alguna situación anómala. Entonces, ahí están muchos de los temas, los movimientos internos. Entonces, todo este tipo de ayuda está previsto en los acuerdos. Pero yo ahí lo que sí quisiera señalar es que esto, si bien es cierto, es importante, igual de importante son las preguntas de la consulta popular en relación a la seguridad que el presidente está enviando en los próximos días al Consejo Nacional Electoral para promover esta consulta popular al pueblo ecuatoriano. Igual de importante es los proyectos de ley que se han enviado desde el Ejecutivo con carácter de urgente, y también los proyectos de ley que la Asamblea está revisando y analizando en estos momentos, como la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, así como es importante la cooperación de un país, ¿de qué sirve que cojan a alguien y por estos vacíos legales lo suelten inmediatamente? Por eso es importante también esta ley de extinción de dominio, que también juega un papel fundamental. Y les pongo un ejemplo en este tema. Países como Perú y Colombia tienen aproximadamente en promedio 25 procesos de tipo legal que extinguen los dominios a personas que probablemente obtuvieron ese dinero de manera ilegal o esos bienes. Aquí en Ecuador, de 1 a 2 por año. Les devuelven, aquí en el Ecuador les devuelven los bienes. Y es que ahora, con esta ley de extinción de dominio que se está trabajando en la Asamblea Nacional, lo que se propone es que si alguien es de alguna manera procesado, que se lo atrapa con algunas sustancias propias de esta connotación, inmediatamente se le embargue sus cuentas, se le embargue sus bienes, porque lo que ocurre ahora es que con esos mismos bienes que no les embargan nada, se defienden o motivan o chantajean o pueden emplear esos bienes. Entonces, hay cosas que mejorar y cambiar, y consideramos viable e importante que cada quien en el nivel de competencia cumpla con su rol para evitar, minimizar, descartar y promover y cambiar esta cultura de terror que vivimos lamentablemente de zozobra, y cambiar a esa cultura de paz que tanta falta nos hace. Coronel, la mayor cantidad de decomisos de droga procedente del Ecuador en Europa y en otros países de Centroamérica y Estados Unidos ha sido en contenedores que transportaban productos de exportación, en su mayoría plátanos, ¿no? Bananos, que procedían de las bananeras. Supongo que este será un punto que tendrán que atender con mucha precisión los amigos que vienen a ayudarnos. Bueno, Jorge, aquí es importante hacer una aclaración para todos quienes nos están viendo, y esto no se trata de odio, no se trata de nada, se trata de clarificar para que tengan una ilustración mejor de los conceptos. Supuestamente al pueblo le dijeron que aprobaban una constitución para que dure 300 años. Y hablaron de que nunca más debería existir una base acá, militar, porque atenta contra la soberanía del pueblo ecuatoriano. Así les vendieron la idea. Primero, lo que expliqué al inicio, no había ninguna cesión de territorio. Lo que había un acuerdo como ahora, de cooperación, porque existía el acuerdo de las voluntades para que el uno reciba el apoyo y el otro quería brindar ese apoyo. Ahora, para todos quienes nos siguen, ¿la soberanía se perdió ahí, con esa base en Manta? ¿O la soberanía se perdió desde el 2008, el 1 de marzo, cuando abatieron a Raúl Reyes en Angostura, que ocupaba una base a 2 kilómetros de la frontera con Colombia? ¿O la
soberanía se ha venido perdiendo, y ahora con la valentía del presidente Daniel Noboa, que declaró la guerra interna o un conflicto armado no internacional, y las Fuerzas Armadas están combatiendo a quienes han violentado la soberanía. Entonces, ¿cuándo se perdió la soberanía? Cuando nos ayudaban con esos radares que tenían en sus aviones con una tecnología tal para poder identificar actividades ilícitas por el aire o por mar de igual manera, ayudándonos a evitar que la droga ingrese al país. Entonces, mi querido Jorge, esto tiene que tener claro el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que ahora van a estar inconformes con esa Constitución. Ahora van a estar inconformes, porque el 416.6 de la Constitución dice, y habla de la famosa ciudadanía universal. ¿Cuál ciudadanía universal? Producto de eso es todo lo que al país le han considerado como un santuario para poder posesionarse aquí y desde aquí proyectar todas las actividades ilícitas y al país someterlo al crimen transnacional. Entonces, para poder combatir todo el control de la droga, mi estimado Jorge, antes lo hacíamos con el Polen Manta y ahora lo vamos a hacer con la ayuda, con las operaciones de interceptación aérea. Valdría la pregunta, coronel, ya que usted expresa con esa vehemencia, ¿no?, sobre las bases militares. Yo quiero recordarle que Colombia tiene 7 bases militares y con la presencia de 7 bases militares sigue aumentando su producción de droga. Sigue siendo el principal exportador de droga. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? 7 Jorge, bases militares. Por eso dije, aquí hay una responsabilidad de quienes están en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia tiene todo el Putumayo y toda esa área como áreas o zonas liberadas. Ahí es donde ellos producen, procesan y trafican la droga. O sea, es un problema. Pero, ¿dónde están todas estas bases o las unidades del ejército norteamericano contra la tecnología? Por el mar ya no salen. Por Nariño y toda la costa, que es en la parte del Pacífico, no salen. Salen ahora por tierra, porque es más fácil por acá. Son por áreas donde no entra el ejército, peor la policía. Entonces, mi estimado Jorge, hay que entender las realidades de cada país. Nosotros, no es que no había droga, había gente que traficaba droga, pero en cosas ilusorias que veíamos y los detenían. Pero ahora, imagínense, 21.5 toneladas. O sea, ahora somos la bodega de toda la droga que viene de Colombia. Y de aquí sale, hemos visto en lanchas rápidas, vía marítima, ¿hasta dónde? En submarino, ¿no? ¿Verdad? Entonces, submarinos que cogieron recién en Esmeralda. Entonces, por eso digo, ahora vamos a otra vez. Y ahí sí dije, fue una decisión completamente acertada y había que felicitar al presidente Noboa por esa decisión de haber declarado primero el conflicto armado no internacional o conflicto armado interno. Permitir el trabajo de Fuerzas Armadas, porque en una guerra hay 2 tipos de guerras. Una guerra externa y una interna. Y ahora estamos en una guerra interna, entonces Fuerzas Armadas toma el control para la defensa de la soberanía e integridad territorial. Ante eso, nuestras Fuerzas Armadas han sido mermadas en su capacidad operativa, Jorge. Y no en un año, pues. ¿Cuándo le dotaron de radares a la Fuerza Aérea? Uno le dieron hace como 2, 3 años que con mismo personal, porque ahí también hay otro problema. Ya hemos de conversar de ese tema, de los libres ingresos de todo tipo de personas, a no ser que ya exista una sentencia en firme, no puede ingresar a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Y si no, todo el mundo tiene... Jorge, también, antes nos hacían un proceso tan riguroso para entrar a Fuerzas Armadas, hacían un seguimiento. A usted le costó mucho. Entonces, hacían un seguimiento para ver si es que este cadete o este aspirante a soldado ameritaba o no ameritaba que esté dentro de las filas. Ahora no. Ahora los derechos le protegen y si no tiene una sentencia en firme, él puede seguir adelante. Producto de eso, tenemos infiltrada mucha gente dentro de esto. Entonces, para esto, pues, mi estimado Jorge, creo que el apoyo es más que bienvenido. Y había una partecita, no sé si el tiempo nos da para poder clarificar. No es que la inmunidad permite, mi estimado Jorge, que esos ciudadanos, esos soldados o quienes sea, no sean juzgados,
significa que no son juzgados con nuestras leyes, pero se inician los procesos y son puestos en conocimiento para que sean juzgados con las leyes del país de origen, es decir, Estados Unidos. Entonces van a ser juzgados de allá y serán sometidos al proceso administrativo y disciplinario, así dice en los acuerdos, del ejército al que pertenecen. Inicialmente la general, creo que la jefa del Comando Sur, Laura, ¿no? Richardson, dijo que este apoyo, esta ayuda, estaba planificada para 5 años. ¿Eso se ha debatido, se ha conversado en la Asamblea, Giovanni? Bueno, es parte de los acuerdos que se firmó el año anterior con el expresidente Lasso y que ahora tiene que ser ratificado por el presidente Noboa. Yo quiero comentar que efectivamente un punto álgido, caliente, son los puertos por la cantidad de carga que sale en los contenedores hacia los diferentes países. Y es que en ningún puerto del mundo pasan todos los contenedores por escáner especializados. Solamente pasa un pequeño porcentaje. Hay, de alguna manera, revisiones aleatorias, tanto en el puerto de embarque como en el desembarque. Y hay temas también que a mí me gustaría un poquito profundizar, y tiene que ver con algunas de las preguntas de la consulta popular. Ejemplo, nosotros en la Asamblea aprobamos una reforma parcial constitucional que permite que los señores militares puedan hacer un trabajo en conjunto complementario con la Policía Nacional. Lo aprobamos ahí en la Asamblea por unanimidad. Y tiene que ser ratificado en una consulta popular, y esta es una de las preguntas que el presidente está colocando a disposición, o colocaría a disposición de la ciudadanía, porque ya ha sido aprobada por la Corte Constitucional. Son 10 preguntas que han sido aprobadas, ¿no?, por la Corte. Sí, hasta ahora. Ahora, adicional a eso, yo creo que también es importante, y hay una pregunta en ese sentido, sobre el tema de la extradición. Entonces, vimos una noticia que aquí el Ecuador no tiene un convenio de extradición, ni hay ley que permite la extradición hacia cualquier otro país. Pero vimos como un ciudadano ecuatoriano que cometió alguna iniciativa de tipo ilícito, que lo atraparon en Colombia, como Colombia sí tiene este convenio de extradición, entonces lo extraditaron a Estados Unidos en esta semana. Una de las consultas de esta, de entre estas preguntas que estarían siendo analizadas por el pueblo ecuatoriano, está justamente el tema de la extradición para personas que están inmersas en el terrorismo, en todo el tema de tráfico de sustancias ilícitas, de lavado de activos. Entonces, esto es un tema que la historia nos recuerda que en Colombia fue un tema fuerte, grave, porque se oponían a que sean extraditados y que más bien sean de alguna manera sancionados y paguen su condena en el país que se comete de alguna manera ilícito, en este caso en Colombia. Hay historias que la hemos visto por los diferentes medios durante todos estos años. Vamos a ver qué sucede acá en el Ecuador, pero esto es un tema que está contemplado, así como está contemplado también en el tratamiento de la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que es un cúmulo de propuestas que han llegado de diferentes sectores, incluido del bloque legislativo al que yo me pertenezco, y esperemos en este mes de febrero sacar un producto final que evite esa discrecionalidad de jueces, fiscales, que la policía o el ejército hace un trabajo, los detiene, los entrega, y al día siguiente o a veces el mismo día lamentablemente salen. Entonces no tenemos confianza en la justicia ecuatoriana, lamentablemente. En los jueces sin rostros creo que es prudente para ciertos temas específicos que nadie sepa quién es el que está juzgando, para evitar de pronto una presión, un chantaje o una motivación, entre comillas. Entonces hay muchos aspectos que en el Ecuador lamentablemente estamos muy retrasados, y que hemos visto cómo instancias internacionales, europeas, del norte o de otros sectores del mundo, también aportan con sugerencias, ideas
de las experiencias que tienen en esos países. Vamos a ver cuál es el resultado de estos debates que estamos llevando al interior de la Asamblea, complementando el trabajo del Ejecutivo. De ser aprobada esa pregunta sobre la extradición, esta se vería limitada, ¿no?, hasta que el gobierno formalice tratados de extradición con distintos países. Una vez que es aprobado por el pueblo ecuatoriano, pues algunas tendrán que reglamentarse, otras afinarse desde el trabajo de la Asamblea con los respectivos vetos, pero ya serán ley, norma que rige para todo el pueblo ecuatoriano, para los ciudadanos, y creemos que es un paso fundamental e importante. Así que cada quien desde su posición, cada quien desde su obligación moral, pero también su obligación legal, hacer lo que mejor conviene al país. No es lo mismo hace 10 años, hace 20 años, no es lo mismo hace 5 años. Ahora estamos en condiciones complicadas, extremas, de una situación de terror, y si no tomamos las consideraciones fuertes, firmes, entonces nuestro país no saldrá adelante. Más allá de las diferencias políticas, en la Asamblea, por ejemplo, hemos decidido actuar con visión de país, los requerimientos de los ciudadanos por delante, y nuestras diferencias, que las podemos tener entre asambleístas o entre bancadas, eso queda para otro momento, para después. En todo caso, aspiramos a estar a la altura que el pueblo ecuatoriano y las condiciones del país así lo ameritan. Dentro de todo este contexto, ha llegado cierta tranquilidad. Lo digo porque yo soy una persona como ustedes, que camino a pie, no tengo vehículo, me traslado en autobús, voy al mercado a comprar las cosas, como cualquiera de ustedes, pero he percibido que en esta última semana, estos últimos 7, 8, 10 días, la tensión con la que vivíamos ha disminuido un poco gracias al accionar tanto de la policía, pero fundamentalmente de las Fuerzas Armadas. Coronel Miguel Orellana, el trabajo que está haciendo las Fuerzas Armadas va a seguir con ese mismo empuje, tendrán otra forma de actuar. Los están disciplinando en las prisiones, le están dando el famoso rulay, bueno, algo diferente, ¿verdad? Bueno, Jorge, Fuerzas Armadas tiene objetivos, y objetivos militares son todos los grupos que fueron declarados terroristas y objetivos militares en el decreto 111. Dentro de esto, mi estimado Jorge, es importante y siempre entender que los que ahora están asumiendo la responsabilidad, como en un tablero de ajedrez, son recién los peones. De aquí comenzará el trabajo para avanzar hacia quienes están en la parte intermedia, y después a los mentalizadores o creadores de todos estos grupos terroristas. Yo sé que ahorita no están aquí, porque desde que declararon el conflicto armado no internacional, lo primero que tuvieron que hacer es salir. Porque saben, así como la pregunta que lo hacía hace poco Jorge, cómo obtuvieron la información para capturar esas 21.5 toneladas. Entonces, todo este personal, de una u otra forma, van a cantar quiénes son los que les están conduciendo a que pertenezcan a una u otra banda. Pero ese trabajo no terminará sino hasta que se haya cumplido la misión. Entonces, cuando a uno le dan una misión, uno va planificando momentos en parte estratégica, momentos tácticos. Va conquistando los objetivos más cercanos, los intermedios, hasta llegar a los objetivos finales. Los objetivos finales no se van a cumplir todavía, demorarán mucho tiempo. Y una guerra interna, mi estimado Jorge, usted, si es que hace memoria, ¿cuánto tiempo pasó Estados Unidos en Afganistán? Más de 20 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo viene combatiendo Israel con Hamas? Desde que creó Hamas, pues. Israel. Entonces, una guerra interna no es tan fácil. La misión está dada, los objetivos están ahí. El trabajo, ustedes lo han visto, es incansable. Van a seguir trabajando. El profesionalismo de nuestros soldados está ahí. Está la luz. Mañana, tarde y noche, hasta sin relevo. Pero usted lo decía,
los tienen ahora ordenaditos, ya no por grupos, sino por niveles de delincuencia. Este es el nivel y por este nivel acá estás. Que sí que me toca estar con eso, ese es tu problema. Tú cometiste un delito, dice, ahora estás acá. Y no lo digo yo, lo están diciendo los quienes están haciendo el trabajo. Así es que ahora hasta deporte hacen en la mañana, hacen comisiones, les veía limpiando y veía unas cárceles impecables, como deben tratarse. Eso es un trabajo Sí, hasta, que estará hasta más adelante. hasta cantores, ¿no? Cantando una melodía que tienen ahí, que habían popularizado los delincuentes, pero No, eso van a ir erradicando, mi estimado Jorge. Bien, amigos, esta ha sido una noche sumamente interesante porque hemos escuchado de parte de nuestros dos invitados en qué va a consistir la ayuda. Ya consiste, porque ya han llegado elementos, carros, la ayuda del gobierno de Estados Unidos a Ecuador para combatir el crimen organizado. Lo agradecemos enormemente, porque toda ayuda, como dijimos al comienzo, es bienvenida. Vamos a dejar al asambleísta Giovanni Benítez en sus conclusiones finales. Agradecer que nos hayan gentilmente invitado y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones y también nosotros receptar esas inquietudes. Esta es una guerra interna desigual. El Estado ecuatoriano con limitaciones de tipo económica, pero con mucha fortaleza anímica y deseos de enfrentar esta batalla a favor del pueblo ecuatoriano. Del otro lado, capacidades probablemente financieras ilimitadas y un negocio que no lo van a dejar fácilmente de seguir encaminando. Por eso el presidente ha enviado un proyecto de ley para atraer recursos a la caja fiscal. Ha hecho una propuesta de incremento del IVA, eso está en debate. Ya hicimos el primer debate en el Pleno este día sábado. En una siguiente semana ya abordaremos la parte final y en 10 días tendrá que ser ya votado finalmente. Independientemente de aquello, todos estamos de acuerdo que es preferible aportar al pueblo ecuatoriano antes que seguir con esa permisibilidad y esta exigencia de las vacunas. Pero también nosotros como asambleístas consecuentes estamos proponiendo alternativas para minimizar o evitar que el impacto económico lo paguen especialmente quienes menos tienen. Estén a la expectativa de lo que ocurra, pero independientemente de eso, vamos a fondear al Estado ecuatoriano con leyes que permitan atraer esos recursos para enfrentar esta guerra interna. Eso téngalo por seguro. Podemos discrepar, podemos no estar de acuerdo en algún punto específico de forma o de fondo con el gobierno nacional, pero estamos ahí para permitir la gobernabilidad y estamos ahí para también sumarnos en esta lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Muchísimas gracias por haberme invitado y hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, asambleísta Giovanni Benítez. Usted siempre va a ser bienvenido aquí porque pues está en una situación que nos va a permitir a nosotros tratar de extraerle lo máximo de información, qué es lo que necesita el pueblo santodomingueño. Miguel Orellana, coronel, sus conclusiones finales. Gracias, Jorge. Y primero, al presidente que no baje la guardia, asumió un desafío, tiene el apoyo del pueblo, hoy está fortaleciéndose con la ayuda internacional, con el gobierno de Estados Unidos. Es el mejor momento para aumentar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, igual de Policía Nacional. Hay mucho trabajo que hacer y lo que escuchaba yo al asambleísta Giovanni Benítez en la parte jurídica. No podemos seguir teniendo operadores de justicia que le sigan fallando al pueblo ecuatoriano. Hay que tomar decisiones. Entonces el presidente ofreció dentro de sus mensajes considerar a fiscales y jueces que fallen a favor de quienes son detenidos ahora y considerados como terroristas, que también ellos sean procesados de la misma manera, porque caso contrario el trabajo de Fuerzas Armadas quedará en nada. Ya pasó con segunda vez capturado uno de los líderes de la banda de los Tiguerones, creo que es en Esmeraldas, y en Quinindé otra vez lo dejaron fuera. En Guayaquil ayer dejaron fuera a uno de los líderes de uno de estos grupos terroristas.
Entonces, ¿de qué sirve ese trabajo? Hay que fortalecer primero las leyes para proteger al pueblo, para ser drásticos en las sanciones contra quienes infringen la ley, y eso viene del Ejecutivo, también del Legislativo, y también aquí hay que sumarse todo el pueblo ecuatoriano, porque la responsabilidad para la seguridad de todos es integral, y todos seguro que estamos uniendo esos esfuerzos para volver a ser ese país de paz que queremos. Muchas gracias a Giovanni Benítez y al coronel Miguel Orellana, y también queremos aprovechar para agradecer a quienes nos dispensan con su sintonía desde recintos lejanos, ¿no? Desde la Virgencita, las Esmeralditas, la Concordia, Plan Piloto, Matamba en Esmeraldas, a la familia Anchundia, al señor Nixon Anchundia, José Anchundia, una familia que constantemente está con nosotros, igual que en San Pablo de Chila, a Luis Méndez, a María Vera, amigos a quienes les agradecemos que constantemente nos sigan a través de Saracay Televisión Canal 5. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los dejamos, como siempre, con un programa súper especial del Bolígrafo Rojo bajo la conducción brillante de Fabio Velastegui. Hasta la próxima semana con su programa En la Mira. Chao.